Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleiene verstehen. Yo me llamo Ana Lola Rochvark de Utki. Antes de la guerra era Lola Rochvark. En tiempo de la guerra cambié el apellido, ¿comprendes? Y me tuve que hacer de otro nombre, Anna Rachinska, como cristiana. Yo nací el 20 de noviembre de 1922. Nací en Rejewicz Lubelski, Polonia. ¿Cerca de qué? Cerca de Lublin, cerca de Chełm. ¿Existe esa ciudad ahora o no? Sí, ¿existe? existe. Sí, no lo borraron. Cuando terminé mi colegio primario, me mandaron a Kovel, que es una gran ciudad, para seguir estudiar secundario. Mi mamá vino cada mes a ver a la nena cómo anda, me traía ropa, me traía galletitas y a veces vino papá a visitarme. Al terminar secundario, trabajé en hospital militar de mañana, todo el día. De noche estudiaba medicina y mis doctores de día eran profesores de noche. Hasta las 12 de noche terminó mi colegio. Mi papá, gracias a mi papá estudié, gracias a mi papá tenía ropa, gracias, hizo mucho. Papá sabía varios idiomas, estaba muy respetado y era el administrador del hospital militar en Kovel. Kovel es una ciudad grande y había muchísima gente porque vinieron los refugiados de Varsovia, que se escaparon, todos vinieron a Kovel. Y cuando estalló la guerra, yo estaba movilizada al hospital militar y ya los primeros días ya no había pan, ya no había nada, había colas. Colas, tenías que estar en la cola y la cola. Una vez que estoy en la cola, me viene una señora y me dice, qué chica feliz, tu papá viene a buscarte, está en tal y tal lugar también en la cola, donde dan la leche. Para mí no era felicidad, para mí era tragedia, porque por mí, mamá queda sola con una nena y vienen de Varsovia las hijas y ella está sola, ¿sabe lo que es esto? Sí. Yo siempre tenía, quiere decir que por mí, la familia así destrozada, y yo no tenía la culpa, ¿comprendes? Pero sin culpa culpable. Y por eso hice todo posible para llegar a alguien. Empecé a estudiar, quería ser médica para poder después traer a la familia a Kovel. Por eso yo me metí tan día y noche, trabajaba, en domingos no salía, estaba todo el día de guardia. ¿Sabes? Quería ser alguien porque sabía que por mí, mi mamá está sin su marido y mis hermanas no tienen padre. Entonces yo estaba en una cola y mi papá vino y también estaba en la cola. Y cuando me dijeron a dónde, yo fui a buscar a mi papá en la cola. Naturalmente lloré él. Digo, papá, ¿por qué viniste? Yo no voy a ir a Rejewicz Lubelski, es un pueblo chico. Yo no tenía miedo de la muerte, yo tenía miedo de que me violan. Un pueblo chico, una chica de 7 años. Dice, hija, vos sabes, te quiero mucho, pero no tenía ganas de ir, sabiendo si no voy a poder volver. Y allí está mi mujer, a quien amo, y las hijas que vienen de Varsovia van a su casa en la guerra, van a venir. Hasta la casada vino con la nena. Mi papá, como él sabía bien ruso, alemán, inglés, polaco no sabía, porque era de Lituania. Polaco no, sabía alemán, sabía inglés. ¿Era lituano? ¿Era lituano tu papá? ¿Cómo se llamaba? Leon Rochvark. Leon Rochvark. ¿Y tu mamá? Mi mamá se llamaba de casa Listhaus Eva. Eva. Evita es por mi mamá. Eva Listhaus. Listhaus, pero casada Rochvark.
Y allí en Kovel conocí una chica de Lublin que se llamaba Zosha. ¿Oís? Sí. Y justo estalló la guerra y ella sabía que yo estoy con mi papá en la familia. Entonces vino llorando a pedir, yo a Zosha le conocí de Lublin. Y Zosha a mí me buscó y vino a decir así, yo estoy sola. Tengo 2 departamentos de una rica hermana y la otra rica hermana, pero tengo miedo. ¿Por qué no venís con tu papá? Entonces yo opté para ir a vivir con Zosha. Esta me salvó. Porque esta familia mía, todos muertos. Todos muertos. En Kovel se salvaron 6 personas nada más. A ellos que tienen alto rango dar casa. A donde había linda casa, donde sabían gente que sabían alemán, allí metieron a uno por un tiempo hasta que le consiguen permanencia. Y a nosotros llegó un hombre que nunca se imaginaba que va a ir a la guerra y se llamaba Hauptmann Wedemeyer. El Hauptmann era mayor de edad también, pero tan noble, tan bueno, que cuando un día él entró, se olvidó algo y tenía llave, entró y se quedó, casi se muere, porque yo limpié y mandé, era un día de fiesta, y yo mandé a la ordenanza para que vaya a pasear y yo voy a limpiar la pieza del coronel, ¿no? Y dije, Paul era ordenanza, era un peliquero de Berlín. ¿Por qué usted no va a pasear? Así va a encontrar una linda chica, van a la iglesia. Dice, ¿cómo? Yo tengo que limpiar. Digo, no, yo hoy voy a limpiar. Ay, dice, qué buena chica que sos. Escucha. Sí. Él se fue y yo limpié toda la pieza del Hauptmann Wedemeyer. Cuando yo limpio, digo a Zosha, mi amiga, que ya murió en Israel, ¿por qué no me das una cosa negra para ver cómo va a ser cuando Hitler ya va a estar muerto? Así le digo a ella. Y ella me da una cinta y yo pongo, porque cada alemán obligatorio tenía que tener el cuadro de Hitler, la fotografía, ¿no? Encuadrada. Entonces yo llevo este negro, digo, Zosha, mira qué bien sería si él ya estaría en luto. Y el Hauptmann que se iba, este Hauptmann, el coronel, se olvidó y volvió. Y vio lo que yo hacía, se agarró así de la cabeza. Lola, Kind quiere decir criatura, ¿qué haces? Él temblaba, pensaba que está Paul. Y en aquel entonces era así, un soldado podía matar a un coronel, a un general, si es algo contra Hitler. Y acá yo estoy con una para ponerla en luto, ¿sabe lo que es? Vino así temblando, pero yo le mandé a pasear, él no estaba. Entonces vino y dijo, ¿Wo ist Paul? ¿Wo ist Paul? Asustado, pensando que Paul ve esto y nos mata a nosotros y a él también. Vos estabas en tu casa, trabajabas ahí planchando, ¿no? En el hospital, vivías con el alemán este, y de repente el alemán se va de vacaciones, ¿y qué pasa? ¿Los nazis las agarran? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Que empiezan ya a hacer un gueto. ¿Sabes qué es un gueto? Sí. Sacan de la familia de su lugar, a donde viven 10 familias juntos, a donde hay una miseria, a donde hay tifus. No, ya no se puede ir al mercado más que a las 10, de 10 a las 11. No hay agua. De 10 a 11 hay agua, no se sabe si bañar la criatura, si... Es un horror, un horror. Y en principio había uno que a lo mejor mataron 10 personas, ¿cómo es? En la calle. Allí es donde mi prima, donde yo estaba, la mataron. Pero después, cuando vino este sinvergüenza Kastner, parecía que el otro, cuando estaba el otro, teníamos meses de miel, la diferencia. Él hizo gueto y él, cuando todavía no había gueto, hizo una fiesta en su casa con mujeres polacas cristianas, con gente que él invitó. Cuando terminó la cena,
dice, esperen, ahora vamos en Judenghetto. ¿Sabes qué es Judenghetto? Gueto de los judíos. Y les llevó al gueto. Cuando nosotros escuchamos perro, yo me escondí en el ropero, y siempre con la bombacha. Yo prefería la muerte para que no me violan. Acá dice en el diario. Cuando todos, alle raus, 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 Jude raus. Mi amiga era muy linda. Ella cuando lo golpearon, ella abrió la puerta y yo me escondí en el ropero. Y todos salieron. Lo que yo pensé allí, digo, si yo tuviera acá revólver silencioso, me mato y chao. Para mí, que no me violan. Esto era peor que la muerte. Prefería morir. ¿Cuánto tenía? 17 años y 2 meses. Después de un tiempo, después de más o menos 20 minutos, todo vuelve Zosha a casa, todo normal, y dice, todavía no es el momento. Vayan de vuelta. Solamente queremos ver cuánto los judíos tienen miedo. Mire que después que comieron, después que tenían una cena, las más lindas chicas de polacas bailaron y todo, a las 3 de la madrugada dice, señores, todavía no se vayan, vamos al Judenghetto, con un gran perro. Cuando se escuchó el perro se sabía que es él. Jude, raus, raus, raus. Y después de unos 15 minutos, todavía no era el momento. Vuelven de vuelta a casa. Y cuando estalló la guerra en pleno, hay que huir. Gracias a un alemán, Fischer, a quien nosotros conocimos el conde, nos lleva a trabajar a donde está él. Y allí mismo viene alguien que nos cambia apellidos y todo. Y dice el Römisch-Katholisch. ¿Sabes qué es Römisch-Katholisch? Roma es católica, romana, Apostólica. En sustancia viene uno que nos hace fotos, se hace un pasaporte nuevo. Y lo que nos dio a Hauptmann Wedemeer tiramos en pedacitos para un hombre mayor, si nos agarran, para que él no pierda la cabeza. Cuando llegamos a Fischer y le dijimos que no tenemos los papeles de Wedemeer, los rompimos, se agarró de la cabeza y dice, qué tontas son ustedes, cuando hay tanta sangre judía en las calles, usted piensa de un Hauptmann alemán. ¿Sabe que bien me vendría este documento? Podían estar acá a trabajar como católicas y nadie. ¿Por qué rompieron? Digo, Zosha era la primera y rompió de ella. ¿Qué rompieron? ¿Qué documento rompieron? Rompimos los documentos que nos dio la Hauptmann Wedemeer de católica. ¿Por qué los rompieron? Ella dijo que tiene miedo que nos van a agarrar y Hauptmann Wedemeer va a pagar con la cabeza. Y como el Hauptmann Wedemeer era gracias a Zosha. Fischer tenía que irse hasta el frente con todos los prisioneros, etc. Y a nosotros meten en el mismo tren y nos llevan a Shepitovka, a Rusia. ¿Tu papá? ¿Y tu papá? Allí me despido del papá, mi papá estaba en el hospital. Entonces te despediste de tu papá y te fuiste a Rusia con Fischer. ¿Y quién más? Fischer, Zosha. ¿Fueron todos a Rusia para qué? Con la compañía esta. ¿Qué compañía? De Fischer, que él tenía Stalag. ¿Sabes qué es Stalag? No. Todos prisioneros, bajo comando de él. Fischer llevó a todos los prisioneros, muchos soldados, y nosotros escondidos en un vagón. Y así vivíamos un tiempo bastante largo y nos llevaron hasta Ucrania, ¿oís? Rusia, Ucrania. Nos encontraron una casa, pagaron por la casa por alquiler, a donde había una señora con un chico y el marido en la guerra. Allí él nos dejó y dijo que antes de irse, si tiene que irse en otro lugar, van a venir a despedirse. Y nosotros todos los días esperábamos, hasta llegó el día que vino Fischer y dijo, mire,
ahora me mandaron muy lejos. Y para mi seguridad le vine a buscar, ustedes van con nosotros. Y allí se van a perder para siempre, nadie le va a sospechar ni nada. Y fuimos bien a Rusia, cerca de Crimea. ¿Qué es eso, abuela? ¿Dónde vas? Un baño pipí nada más. Taran, 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 taran. Zoek nicht käme, als du gehst den letzten Weg. Kommen wird noch für Schuhe und schöne Tee. Kommen wird noch unser ausgebenster Tu. Es wird der Poik, du, wir sehen du. Von grünen Palmen und bis weiten Land von Schnee. Wir kommen mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo Gefahr uns ist, ein Schrott von unser Blut. Sprotzen wird noch dort, unser Gewirr in unser Mut. Yo era de la resistencia rusa. Contra Sag nicht einmal, als du gehst den letzten Weg. Himmelblauen verstellen blaue Tage. Kommen wird doch unser ausgedachte Schau. Wird erfolgt an unser Trotz, wir sind da. Kommen wird doch unser ausgedachte Schau. Wird erfolgt an unser Trotz, wir sind da. Vom grünen Palmenland dem blanken weißen Schnee. Wir kommen an mit unser Heim, mit unser Weg. Von wo gefallen, von unser Glück. Y la resistencia que hice. La resistencia es que hace falta cosas así, secretos, cosas que tenían confianza, yo sabía de muchas cosas. Yo era con todo mi ser para la resistencia, para gente contra los alemanes. No tengo fuerza. Y después había días sin comer, había así, hasta que me mentí, que dijeron que hay una resistencia. En mi época del partisán, que no era nada alegre. Era peligroso, pero era útil. Y esto es un diario que del Partisaner, de la resistencia, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué estás en la resistencia? ¿Qué Porque hiciste yo estaba vos? en la resistencia. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Apoyé mucho, yo salvé 20 personas. ¿Cómo? ¿Ves? No me estás contando la historia bien, abuela. ¿Mm? ¿Cómo hiciste para salvar 20 personas? Ahora te voy a decir. No yo sola, 2 personas, yo y una chica rusa. Yo tenía una amiga que se llamaba María, que ella tenía un novio judío que lo mataron, le colgaron. Y ella se cambió, de vez de Odessa vino a Shepitovka, donde estaba yo, para vengarse de los alemanes. Ella era hija de alemanes. Esta chica trabajaba del mismo arquitecto que yo, pero yo estaba de mucama y ella de secretaria. Y ella me dijo, mira Ana, si vos no me vas a ayudar, van a morir gente muy importante. Entre dos podemos hacer algo. Digo, ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo firma, puedo firmar. Yo tengo firma permitida de mi jefe. Como él viajaba mucho, entonces ella podía firmar por él. Y digo, ¿y qué puedo hacer yo? Vos tenés que buscar en el dormitorio las llaves de él y llegar al dormitorio y darme el sello de él. Porque se trata en varias personas muy importantes. Después había una chica rusa, polaca, pero no sabía polaco. Y el novio de ella no era en la guerrilla directo, pero él era el que venía, decía novedades, todo. Y vino a decir a su novia, mire, dice, ahora estamos tan mal, la resistencia, los mejores. Si no nos apuramos, les van a matar.
¿Cómo? Dice, porque están 20 muchachos en un bosque, estaba lloviendo y se le terminó la gasolina. Entonces, todos están con uniformes alemanes, pero el quien habla alemán es un tal judío, el único. Era este Bergman, este que se quería casar conmigo, este. ¿Cuál es? Acá no. Este, sí, Bergman. Entonces, ¿qué se hace? Tengo que... El arquitecto se fue por 3 días. Ella tenía la firma, pero yo tenía que robar el sello. Estaba en dormitorio y había 12 llaves. Y esta ordenanza estaba acá y vino cada vez. Dice, mira, si yo toso, no toques. Quiere decir que Hans se pasa de la oficina, viene. 3 veces tuve que interrumpir porque tosía. Y la cuarta agarré. Y ella, teniendo eso, le dio este muchacho que tenía la novia Hala, que no sabía polaco. Y él, por esto, ella dio lo máximo, 20 litros de gasolina. Y ellos estaban en un bosque, se les encuentran todos con alemanes uniformes, y el único era este que sabía alemán. Y cuando les llegó la gasolina, se salvaron todos. Esto es lo más lindo que hay de esta historia. ¿Comprendes? Y él me dijo que una chica, Rachkovska, digo, y esto era en Israel, en Julón, en el cementerio. Dice, ¿y cómo lo sabes? Digo, no Rachkovska se llamaba. Digo, Rachinska. Esta era nuestra, como nos vimos la 5ª vez. Imagínate, me agarró, me besó y lloramos los dos. O sea, después de un tiempo lo encontraste un día y él te dijo que lo salvaron 2 mujeres. Que yo, ¿por qué hablo mal de polacos? Sin embargo, él tiene que agradecer su vida a una chica polaca y una chica alemana que se llamaba María. Y digo, ¿cómo se llamaba la otra polaca? Dice Rachkovska. Digo, no, Rachinska. Ya era la 4ª vez o 5ª que me vi con él. Digo, no se llamaba Rachinska. Rachinska, Ana. Ay, dice, puede ser que... ¿Cómo lo sabes vos? Digo, porque soy yo. Entonces, en el cementerio, lloró, me abrazó, me dio beso. ¿Cómo podía yo pensar? Digo, ¿y cómo podía pensar que vos estabas entre ellos? Claro. Después, no para que acá, después te cuento cómo casi una noche podía ser muerte mía. ¿Sabe quién se presentó en la misma mesa que tenía que viajar en otro lugar? ¿Quién? El hombre que era mi jardinero, que me sabía que me llama Lola. Mira. Y me dice así, ¿vos no sos de Kovel? Digo, él sabía que yo soy, si trabajaba en el jardín, solamente un idiota alemán. Dice, ¿vos no sos Lola, que trabajaba en Hauptmann Wedemeyer? Y yo, entonces yo dije, sí, pero yo de Kovel salí antes que llegaron los rusos, así que usted no me puede conocer de... Y acá los otros dijeron, sí, usted es de Kovel. Digo, sí, pero que yo salí de Kovel antes que llegaron los rusos, así que este señor no me podía conocer de... Esto era el más fatal de mi vida. Esta noche yo no dormí. ¿Qué hice yo en la resistencia? Y tenía sabía de todo, tenía todo, dónde va dónde hay que matar. Yo maté 4 personas alemanas. Contame cómo. Me dieron un arma, ¿Cómo qué? me dijeron que tal y tal día tienen que irse con el tren a Alemania para las fiestas. Entonces a mí me acompañaron 2 rusos. Y yo tenía pistola y yo maté a estos 2 que tenían que tomar el tren antes de subir al tren. Había un tren y eran fiestas. Las fiestas, muchos alemanes salieron con tren a Alemania para esta fiesta, no sé, fiesta que es muy para ellos muy importante. Entonces yo fui con una muchacha y yo con una pistola corta. Antes que subieran al tren maté a 2 nazis. ¿Cómo? ¿Dónde?
¿Mm? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde le disparaste? ¿Cuántos tiros? Cuando entraron en el tren, y yo estaba enfrente, me acerqué, y era como era, no era en el centro el tren, era del centro media hora. Y me escapé. Y a mí me esperaron. ¿Dónde les disparaste? ¿Mm? ¿Dónde les disparaste? ¿Cómo dónde? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Cuántos tiros? Le di 2 balas, uno y otro, y se cayeron, no sé. Y a mí ya me esperaba el auto y me llevaron a mí, la gente mía, ¿Quién era de tu la gente? resistencia. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Mm? ¿Qué sentiste en ese momento? Dolor y satisfacción, porque era de lo peor. Y yo sabía que yo no voy a sobrevivir, por lo menos en Garda. Me dieron 2 grandes esas Medalla. medallas. Contame, ¿te dieron 2 medallas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hice mucho, arriesgué mi vida. Acá hay una medalla que te dieron. ¿Te imaginas cómo yo viví? Ojalá nunca sepas lo que es guerra. Es algo terrible. Cuando después de la guerra, a mí, yo conocí, había del Joint, ¿sabes qué es Joint? Un todopoderoso de Joint, un norteamericano, que daba ayuda a todos los refugiados. Y yo le conté a él, era la primera persona que sabía toda la verdad y lloró junto conmigo. Y esta persona dijo, mire, no está todo perdido. Yo acá tengo un hombre, es un hombre rico, no tiene hijos, muy bueno, ayuda mucho a los órfanos. Yo voy a hablar con él para que te adopten. La familia se llamaba Lieberman y esta familia a mí me adoptó como una hija adoptiva. ¿Esto después de la guerra? Después de la guerra. ¿Pero para qué querían que te Entonces, adopten si ¿cómo? ya había terminado la guerra? ¿Para qué querías? ¿Ya había terminado la guerra? Sí, pero era reciente. ¿Y esta familia era cristiana o judía? ¿Cómo? Esta No, judíos. Yo tenía papeles ¿De cristianos. qué país? ¿Mm? ¿De qué país era? Rumania. Por eso yo sé rumano. Solo yo volví después de la guerra a mi provincia de Slovenski. No encontré a nadie. Ni mi casa, todo destrozado. Había casas a donde esto justamente, que rompieron las puertas y pusieron esas letras. A quien Hitler no mató, nosotros los matamos. En todas las paredes. Y llegué a casa, era así como ellos dijeron. No encontré a nadie, solamente las piedras que pertenecían de mi casa, ¿viste? Y con este gran dolor volví a Rumania, de donde yo estaba con una familia como hija adoptiva. Es triste cuando uno viene a casa, después de tanta lucha no encuentra a nadie. Allí sí que es por primera vez que estaba perdida, destrozada. Y di un juramento que no vuelvo nunca más a Polonia. Y me dijeron, cuando vi que mi casa destrozada, todo, y me contaron cómo llevaron a mis familiares para matar, di un juramento que mi pie nunca más va a estar en Polonia y nunca más fui más. No encontré mi casa, no encontré a nadie. Que abuela, no me queda mucho cassette, así que decime, ¿qué fue lo que pasó con tu papá? Entonces, cuando vos te fuiste a Ucrania, ¿qué pasó con tu papá? Mi papá, después que le dijeron, él estaba con uno de Gruzín, de Rusia, un muchacho, y le dijo que todos los judíos lo mataron. Entonces mi papá
ya no sabiendo nada de nosotros, pensaban que estamos también muertos. Y vivía todavía este asesino de Kovel. Entonces mi papá, harto, dice... ¿Ya había terminado la guerra? Casi. Mi papá, pensando que nosotros ya no vivimos más, ¿para qué va a vivir él? Entonces dejó y se fue solo a presentar al asesino. Y yo en el proceso le pregunté al asesino qué muerte le dio a mi papá. Vos sabés que yo estaba en un proceso. Sí. Y ya está. ¿Y qué muerte le dio a tu papá? ¿Qué muerte le dio a tu papá? No me contestó. No me contestó. Mi papá vino a pedir que él le mate porque no tiene para qué vivir. Y como él no tiene arma, entonces le pidió que le mate. ¿Y lo mató? Y sí, le mató. ¿Y tu otra familia, tu mamá y todos tus hermanos? Nadie, ningún sobreviviente. Y una familia aparte, primos, 2 hermanos en Varsovia de mi mamá, nadie. Yo a veces cuando viajaba con avión y empecé, llegué como 40, 50 personas, o más. Entre tíos, tías, primos. Y lo mismo en Varsovia, la casa de mi hermana no existía, estaba todo destrozado, toda Varsovia. Mi destino yo sola. Me duele el estómago, se me hace mal contar historias mías. Me hace mucho daño. Para recordar lo más tremendo, ¿para qué? Para que te pongas triste también, ¿no? Ya pasó. ¿A vos te parece que se puede recordar todo lo que pasó en tantos años? Es tremendo, era tremendo. Pasé hambre, pasé frío, dormí, éramos 3 chicas, dormimos en un bosque. Y después se hizo que yo me recordaba que mi hermana se escribió con una señora de Argentina que era pariente, y ella se escribió con ella. Fue cuando recibiste la carta del abogado para que te presentes al juicio. Esto era muy simple, recibí una carta, me llamaron y el abogado me acompañó al consulado alemán. Yo en principio no quise ni saber nada, cómo voy a dejar a mis nenas. Dice, te pagamos que lleves a las 2 nenas instituciones pagos, a donde están con dormir y con comer y estudiar. Todo paga el gobierno alemán. Primera clase, todo de primera clase, hotel primera clase. Pero soy muy importante para un asesino que mató de Kovel tanta gente. No hay testigos, los testigos son muertos. Y yo soy un testigo principal. ¿Vos quieres que esto todo quede en nada? Tenés que tener ánimo, sos valiente, tenés que ir. ¿Cómo se llamaba el nazi? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba el nazi? Kastner Mantai, jefe de policía, Mantai. Ellos mataron a todo el pueblo. Si sobrevivientes quedaron a lo mejor 4 personas en Kovel. ¿Mataron a toda la gente de Kovel? Todo, chicos y grandes. Mi marido me pidió que no vaya. Digo, yo sé que es muy triste, pero si los muertos no hablan, yo no voy a ir, le van a liberar. Tuve que ir. ¿Fuiste sola? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Oldenburg. Sí, cuando llegué allí, me esperaron 3 personas alemanes. ¿Qué hiciste? ¿A dónde te llevaron? Y me llevaron a un hotel de 5 estrellas.
¿Vos te quedaste ahí? Sí, me quedé 2 días allí y después... ¿Y la prensa no te seguía? Ah, periodista? no, esto yo acá mismo dije, yo voy pido una cosa, que no quiero prensa, no quiero que salga en el diario. Y me prometieron todo, pero la prensa me esperaba. Sí. Y a mí me llegó un señor, Friedrichsen, en alemán, con la señora y me llevaron con auto. Y ella, cuando yo dije que no voy a viajar, ella me dijo, querida Lola, vos vas a un proceso a donde tenés que ir porque no hay otros testigos. Tantos tus hermanos, hermanas, tantos judíos mataron. Tenés que venir porque si no vas, todo se pierde. Y ellos como alemanes, él era cura, pero evangelista, se puede casar y tenían 2 chicos. Entonces ella me dijo así, ahora cuánto venís. Esto era 2 veces viajaba al mismo. Esta era la segunda vez. Me dijo que no vaya al primer hotel de 5 estrellas. Que yo vaya en tal y tal hotel, ella tiene reserva. Que yo vaya en tal y tal lugar. Y allí que le espero. Y cuando llego, en la derecha mía va a ser como se escribe con tiza, ¿cómo se llama? Pizarrón. Un pizarrón. En este pizarrón yo voy a leer a qué hora ella me va a encontrar. Porque tenía miedo que te maten. Tenía miedo, pues yo tenía miedo y ella quería asegurarse. Ella no vino sola, ella vino con un guardia. Y así era, nos encontramos allí. Y ella, esta misma noche, ella no quería que yo vaya al hotel, ni yo menos, y me llevó a su casa. ¿Y vos fuiste varias veces? 2 veces. 2 veces. La segunda vez, yo con pocas ganas, pero me llegó una carta como acá ¿Congreso? Del Congreso Mundial de Estados Unidos, un doctor tal, que en nombre de todos que murieron le pedimos, porque es la única oportunidad. Después me llegó otra carta de Estados Unidos. Porque este hombre ocupaba un puesto importante en Alemania. ¿Quién? Kastner. Seguro, Kastner. Kastner se puso como todo su uniforme con galones, con medallas. Y así fue a la iglesia de Ero y le besaron los pies. Porque después se hacía descubrió. muchas donaciones con la plata que le Con robaron. se robó el oro y el moro. Era obligatorio que cada judío tiene que darle 1 kilo de oro, si no matan al hijo mayor. ¿Quién no dio? Mi prima. Tenía 2 hijos, uno de 11 años y otro grande. Todo, juntó todo y Con eso hacía beneficencia y el pueblo alemán lo quería mucho. Sí, Y iba a ser ministra. Por eso vos te decidiste a viajar, sí, para sí. evitarlo. ¿Querés decir algo más de esto? Sí, yo era testigo contra Kastner. No, Y naturalmente él miró en principio y con sonrisa, que no es cierto, pero después no le quedaba otro. ¿Qué dijiste? ¿Qué atestiguaste? ¿Mm? ¿Qué atestiguaste? ¿Cómo? ¿Qué atestiguaste? ¿Qué dijiste? Lo que hacía él, lo que era él, mataba a mucha gente. ¿Cómo sabías vos? ¿Dónde lo viste? ¿A dónde? Todo el pueblo sabía, porque él a veces salía a la calle y así nomás, un domingo, no tenía nada que hacer, entonces dele y mató hasta una señora cristiana, que el marido era cura, y fui a su iglesia, y tenía un chico de 11 años. Este chico de 11 años con la madre vinieron a atestiguar también. Y él pregunta al padre del chico, cuando iba a la iglesia, ¿a dónde va? Pero el padre no sabe alemán, entonces no contesta. No contesta, con una bala le mata. ¿Comprendiste ahora? Pero ¿y vos? Era también proceso. Pero vos Entonces cómo yo lo también... conocías a Kastner? O sea, ¿por qué lo atestiguaste en contra de Kastner? Si yo le atendía el almuerzo y cena. Otro caso era que iban a una familia, esto era antes del gueto, estaba el padre, la única hija y la madre. Che jude
viola a tu hija. El padre no lo hizo, mató al padre, a la hija y la madre. Yo conté esto todo. Cuando viste al asesino, ¿lo reconociste? Seguro, a Kastner. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Era el miedo de toda la ciudad. Se le vi a Kastner, si le serví una noche, era una fiesta que hicieron y yo vivía cerca y pidieron, el muchacho judío que era intérprete pidió que Zosha prepara la cena. ¿Quién es Zosha? Zosha era mi amiga. Con ella me servé, éramos 2 chicas. ¿Qué pasó cuando llegaste al juicio la primera vez? Estaba lleno, pero no dejaron entrar a muy chicos. Pero Friedrichson, que se preocupaba mucho, me escribo hasta hoy día con él, te leí la carta que de muchas hojas. Él trajo al juicio todos los estudiantes que tenían más de 18 años. Las chicas no, para este proceso, para que vean lo que hicieron sus abuelos. Eran culpables en las matanzas, ¿comprendes? Esto estaba muy bien. Al final tuve que ir otra vez porque recibí carta de la señora del cura y el cura también. Que no tengan miedo. Así como usted habló la primera vez, si usted no viene la segunda, se va a debilitar todo y puede quedar en nada. Y esto sería lamentable. Y ellos me dieron empujón, que dije sí. Porque papá tampoco estaba de acuerdo que vaya. ¿Y cuántos años entre uno y otro? ¿Cuántos años? Y uno y el otro eran 8 meses, nada más. In der Strafsache gegen der frühere Gebietskommissar in Kovel, jetzt Lagermeister Erich Kastner, geboren am 6.11.1912, 1912, in Breslau, wohnhaft in Klopfenburg, Stadthaus, deutscher Staatsangehöriger. In dieser Sache in Untersuchung. Ana Lola. Léeme, abuela. La judía busca al hombre que le salvó la vida. Soldados alemanes cuidaron a Ana Lola contra para no me balan. Para que no la maten. Para que no me maten. Erschießen, ¿cómo se dice? Asesino. Para que no me maten. Ametrage. Oldenburg. Eine von 42 Jahre alte jüdische Frau kommt an Prozess gegen Kastner und Mantai. Mantai era jefe de policía. Kastner era sinvergüenza. Esto tiene que darte. ¿En qué gueto estuvo y de qué fecha a qué fecha? Acá vas a saber. Es una fotocopia mala. Acá documentos que están allí. Oh. Unterburger. Estos son los guetos. ¿Querés que lo lea yo? Gemacht, ja. Ghetto Lubomel, Polen. Ghetto Kovel, Polen. Im Wald versteckt gelebt. In Szepitovka. Ya me olvidé de Szepitovka. En lugar Constanza. Lager. No, Constanza es una ciudad, la frontera de Constanza es cerca de Rumania. Zwangsarbeit. Ay, me vino un hambre. Ay, vení, va, vení. Ya está servido. Lo voy a mandar a Ariel todos los días para que te abra el apetito. Está muy bajo ese sillón. Hay que ponerle esto. Sí, no, pero allá quería poner.
Sino que tome miopropan si no hay sartán. Es lo mismo. Ella tiene un miopropan. ¿No sabes dónde está? Lo tiene en la cartera, creo. O ahí. ¿Eh? ¿No? ¿Está acá? Sí, creo. El miopropan es lo mismo que sartán. Entonces no hay que comprar. Con este libro yo podía mandarla a Perpetua porque tenía acá todo anotado. Fechas y todo. Ya, mires, tiene ya 50 años. ¿Viste? Mire qué dice acá. Yo digo, los muertos no hablan. Si yo no voy, están en libertad. Así van a ir presos por 30 años. Les dieron 30 años. Se hizo justicia. Schatz, bitte, komm heute Nacht. Alles ist bereit gemacht. Hab ein schönes Himmelbett. Drinnen träumt sich Kassel nicht. Wenn ich allein, die bitte sag nicht nein. Gewesen auf dem Bäum, hey, mit Chalutz und zwei. Mama ist sie gewesen am Kai. Bien. Mama, ci jesteś ze mną, nie słyszę twoich słów. W oczach mi trochę ciemno, obroniliśmy lwów. Zostaniesz biedna sama, baczność za lwów cel pal. Tylko mi ciebie, mama, tylko mi Polski żal. Muy bien. Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi, co nam obca przemoc wzięła. Szable odbierzemy, marsz, marsz na Hitlera, niech go weźmie cholera, niech go piorun szczaśnie, niech na wieki zaśnie. Wenn die Soldaten über die Straße marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen, ei war und ei dar, und das ist meine liebe Melodie, ob spät oder früh. Muy bien, muy bien. Yo era guerrillera en la resistencia. Hasta la victoria siempre. I will talk about my grandma. She's a survivor of the war. She was on her own at 16. All her family were gone. They were killed by the monsters. In cold blood they killed them all. She was running for her life, searching for a place to hide, 'cause she has different beliefs. Day by day trying to survive, asking where the hell was God, that he left and act like this. Te quiero mucho, mi nieto.